Ignacio Jiménez, licenciado en Biología con una extensiva experiencia internacional en el ámbito de la conservación. Ha coordinado proyectos de investigación y manejo, así como en proyectos de reintroducción de especies autóctonas. Desde 1994, cuando partió a Costa Rica, hasta el año 2018, ha trabajado en Centroamérica, Sudamérica y en el continente africano. A través de su interés en las comunidades locales que coexisten con hábitats naturales y la necesidad emergente de relacionar la conservación con la economía, Ignacio encontró la manera de unificar los dos conceptos. Quizás la única forma futura de entender y proteger nuestras montañas. Bienvenido, Ignacio. Hola, buenos días, Ivana. Sabemos las dificultades por las que pasa el ámbito de la conservación y que se la observa como contraria, ¿no?, a los intereses económicos de los gobiernos en general. Pero no tiene por qué ser así, según su experiencia. ¿Cuál fue el momento en que se dio cuenta o se le ocurrió otra manera, ¿no?, o una manera de casar los dos intereses y romper con esta visión tradicional de la conservación hasta ahora? Y si uno tiene que buscar así como el momento de iluminación, camino a Damasco, digamos, que es cuando en un relato se te ocurre algo, digamos, como a San Pablo en su momento, el momento crítico es trabajando en Argentina en el proyecto de creación del gran parque en Iberá, en el noreste de Argentina. A ver, lo cuento. Yo trabajaba para una fundación que es Conservation Land Trust, que es una fundación de origen norteamericano, dirigida por un filántropo. El concepto de filantropía, de hecho, es bastante poco habitual y conocido en América Latina, y es poco conocido en España también. Es gente de mucho dinero que ese dinero, que es un bien privado, lo usa para un interés público, o sea, lo dona, lo regala. Eso en la tradición anglosajona es fuerte, en la tradición norteamericana es súper fuerte. O sea, hoy en día, si eres multimillonario en Estados Unidos, que hay muchos multimillonarios, si no haces filantropía está mal visto. Si uno es multimillonario en España y no haces filantropía, no está particularmente mal visto. Y probablemente si gastas casi todo tu dinero en filantropía, vas a tener una denuncia legal por parte de tus hijos porque les estás desheredando y vas a tener problemas familiares graves. Sí, es una diferencia moral, ¿no?, bastante importante. Eso es, son valores diferentes, ¿no?, de prioridades. Sí. Entonces, en ese contexto, yo empecé a trabajar con una fundación de un filántropo norteamericano, Douglas Tompkins, creador de North Face y luego de una marca de ropa que se llama Sprit, que en los 90 también tiene su propia iluminación y decide que quiere ser parte de la solución y no del problema. Está preocupado por la crisis de extinción actual y dice, voy a dejar de vender ropa que nadie necesita, y hay mucha gente vendiendo ropa, me voy a dedicar a parar la crisis de extinción. ¿Cuál es el mecanismo que encuentra en su cabeza? Crear grandes parques nacionales. Lo cual, de nuevo, lo entronca con la tradición norteamericana de los parques nacionales como algo, como un bien nacional, como una herramienta casi patriótica, digamos. Sí. Como de poder. ¿Perdón? ¿Sí? Como de poder, ¿no? No tanto de poder, es una institución nacional. O sea, los norteamericanos creen en los parques nacionales, como los españoles creen en el fútbol, o en las paellas, o en las procesiones de Semana Santa. Vamos, sí. Para ellos, el Parque Nacional es una institución norteamericana. Bueno, es que de hecho es un invento norteamericano, es objetivamente un invento norteamericano. Interesante. Y desde el principio del siglo XX, ricos norteamericanos invierten en parques nacionales. Rockefeller es el ejemplo más conocido. Es todo forma parte de una tradición que para ellos es normal y en otros lugares es anormal. Claro. Cuando esta organización entra en el noreste de Costa Rica, en un área que es la provincia de Corrientes, muy conservadora, y empieza a decir que ha comprado 150.000 hectáreas, es una cantidad enorme de tierra, todo en una transacción privada, o sea, un privado compra a un privado, dentro de las reglas del mercado. No hay nada ahí raro en el sentido
legal, ni hay una expropiación, ni hay una trampa. Que una compañía privada internacional compre tierras en Corrientes o en otro lugar de Argentina para plantar pinos para madera o para hacer arroz o para otras cosas es algo completamente normal. Porque eso es producción clásica. Pero cuando una organización dice nosotros vamos a dedicar 150.000 hectáreas a conservación, es cuando el conflicto está servido. Y además te los voy a regalar, dice. Ahí pasan dos cosas. La primera reacción es no me lo creo, nadie regala nada. Y ahí salen las teorías alternativas conspirativas, que es un agente de la CIA. Claro. Sucede ahí. Un agente de la CIA, de los servicios de inteligencia americana, que en realidad lo que quiere es apropiarse con las fuentes de agua de Sudamérica, está aliado con una base militar en Paraguay. Claro. Un representante del gobierno argentino llegó a decir que tenía pruebas de que era agente del Mossad, o sea, el servicio de inteligencia israelita. Ahí le damos un toque antijudío que queda bastante bien en cierto tipo de grupos. Bueno, es interesante, ¿no? Cómo desde un contexto, al no encontrar la explicación por la cual comprar algo solo por conservar, acaba saliendo, ¿no? Una historia paralela que les dé coherencia a esa compra. O sea, en realidad, cuando en una sociedad aparece algo inesperado, lo que hacemos, todos hacemos, es intentamos esa cosa que no hemos visto antes, es encajarla en un marco preexistente. Porque realmente lo que pasaba en ese momento ahí era un platillo volante. Ellos nunca habían visto un platillo volante. Que era un millonario americano, que además ni siquiera un millonario, era una fundación, no entendían lo que era una fundación. En Argentina es un país de personas, no de organizaciones. Entonces, ¿de qué año hablábamos, perdón? Estamos hablando del año 2006. Claro. La organización empieza a comprar tierras a finales de los 90, pero hasta que no dice públicamente que su interés es la conservación, no hay ningún problema. Compraban y compraban. Claro. Desde el armario y dices, oye, que yo quiero hacer un parque y lo quiero regalar a la sociedad. O sea, nuestros bienes los queremos regalar como un parque nacional. Eso no lo entendí. Ahí es cuando estalla todo y la gente intenta meter eso en sus marcos discursivos habituales. Dominación americana, imperio americano, cualquier millonario es un hijo de puta, porque solo puedes llegar a ser muy rico a base de pisar a mucha gente, un montón de relatos que existen. Sí. Entonces, en ese contexto se llega a crear un conflicto muy grande. Y un conflicto donde incluso se llegan a mover fuerzas políticas nacionales hablando de cambiar la constitución argentina, evitar la extranjerización de las tierras. Como te digo, todo esto se crea porque sale de conservación. Todos los que antes habían comprado tierras y no hablaban de conservación no habían generado un conflicto. Increíble. O sea, en Argentina se podía comprar la tierra libremente y hay empresas europeas o americanas o chinas comprando tierras. Eso era normal. Sí, para mercado, ¿no? En ese sentido. Claro, para cosas útiles. Sí. Y en ese ambiente, yo, de hecho, vengo de fuera, particularmente no encajaba para mí en los discursos antiamericanos, no tengo un sentimiento antiamericano particularmente grande, no soy latinoamericano. España no es particularmente anti-norteamericana. Entendía perfectamente el concepto de filantropía, me parecía que si alguien es muy rico y está sobrado de dinero, yo usaría el dinero para otras cosas de las que estoy más corto, como por ejemplo sentirte útil o hacer lo que te gusta. Al fin y al cabo, este hombre está haciendo lo que le gusta con su dinero. Me parecía todo normal. Pero ahí, en ese momento de conflicto, y nosotros compramos tierras dentro de lo que era una reserva natural preexistente. O sea, la organización, en su visión estratégica, dice, vamos a invertir donde la sociedad ya ha decidido que quiere dedicarse a la conservación. O sea, se suponía que era lógico. Y vamos a fortalecer esa reserva, convirtiendo propiedades privadas en una donación a propiedades públicas y creando un parque nacional dentro de la reserva. Tenía sentido. Es fantástico. Es fantástico. Para unos es fantástico, para otros no, pero cada uno lo ve como lo... Pero tenía una lógica en ese sentido.
política. Los correntinos han creado una reserva por ley, ayudemos a los correntinos y mejoremos la reserva con un parque nacional dentro de la reserva, teniendo una lógica de conservación de que los parques nacionales son más fuertes y de mejor calidad que una reserva light. En ese contexto, y aquí donde viene un poco la respuesta a tu pregunta, lo que yo escuchaba continuamente es, por parte de los políticos y de los estancieros de la región, que había que buscar un equilibrio entre producción y conservación. Y ellos siempre hablaban de ese equilibrio dentro de la reserva, nunca hablaban del equilibrio fuera de la reserva. Claro, porque lo vivían desde esa perspectiva utilitarista, ¿no? Quizá, en ese sentido. Es una cuestión, es una dicotomía. Ojo, pero es que no lo ven ellos, es que el 98% de la sociedad ve esa dicotomía. Ya, ¿Conservamos sí, o producimos? Pero lo ven los conservacionistas y lo ven los productivistas. Ven, o dedicamos el territorio a una cosa o lo dedicamos a otra. O es blanco o es negro. Sí, sí, y sí. Hasta el punto de que luego hay un montón, la gente ve grises. Bueno, vamos a hacer uso sostenible, que es un poquito de conservación, pero un poquito de producción. Sí. Eso es lo que llamamos uso sostenible. Vamos a buscar un gris, vamos a buscar un equilibrio entre una cosa y otra. Pero es un equilibrio igual. Claro, es un equilibrio entre dos cosas opuestas, entre el bien y el mal, por llamarlo de alguna manera, no sé, entre la gente y los animales. Un poco de bueno y un poco de malo. Sí, sí, sí. Cada uno veía lo suyo, lo que le parecía bueno o malo, pero es o medio ambiente o economía, o personas o animalitos. Entonces, dentro de ese marco dicotómico discursivo, ahí donde yo pienso, si ese es el debate, yo ya sé que el lado pierde. O sea, si la sociedad tiene que elegir entre economía o medio ambiente, o tiene que elegir entre animales o personas, o entre producción y conservación, yo ya sé la balanza para dónde se va a inclinar. Y ahí es cuando pasan varias cosas. Empiezo y con el equipo empezamos a hablar de ¿será que esta dicotomía es falsa? Ahí me empiezo a acordar yo de Costa Rica y de la experiencia de Costa Rica como un país que ha generado una economía a partir de la conservación, o sea, que se escapa. A través del turismo, ¿no? A nivel nacional crea que su mayor sistema productivo son los parques nacionales y sus principales clientes son los turistas. Y la principal fuente de ingresos y la principal base de la economía costarricense es lo que tradicionalmente ha sido visto como conservación, o sea, parques nacionales. Del país. Del país, de todo un país, eso a una escala macro. Y luego nos ponemos a pensar a un nivel muy concreto que hay un pueblo pegado a una de nuestras reservas, a una de nuestras fincas, digamos, que ese pueblo, que tiene 900 habitantes, resulta que tiene mejores indicadores económicos y sobre todo de empleo que los otros pueblos en lugares similares, pero que no tienen al lado un campo como el nuestro. Y ahí empezamos a hablar de que nuestro campo está produciendo lo que es la base de la economía de ese pueblo. Y hay un momento, tal y como yo lo recuerdo, porque la memoria siempre es selectiva y tiende a simplificar los relatos, donde probamos ese término de producción de naturaleza, y yo lo explico así, y hablo de Costa Rica, hablo de la diferencia de República Dominicana frente a Haití, donde República Dominicana invirtió en conservación y Haití no, y así le fue a cada uno de ellos. Hablo de los parques nacionales norteamericanos, recuerdo en ese momento, ante un grupo de políticos, en este caso eran legisladores de Corrientes, y decimos, no digan que nosotros hacemos conservación, nosotros hacemos producción, somos tan productores como cualquiera. No me metas en el saco de la conservación, somos productores y somos productores de naturaleza. Claro, qué interesante. Recuerdo yo un legislador que no tenía particular interés en el tema ambiental, era un político de pura raza, de estos que llevaban no sé cuántos años sobreviviendo ahí, que no sé ni siquiera si tiene ideología, más que sobrevivir, y él terminar la reunión y decir, wow, ahora lo veo de otra manera, esto cambia el juego. Claro. Y lo que pasó en ese momento, para hacer la versión corta, es que eso nos permitió de repente reformular nuestra meta, que era exactamente la misma, que era hacer un parque nacional y reintroducir especies que se habían perdido, o sea, una agenda 100% de conservación. La agenda era exactamente la misma, no mudó, no pasó del blanco al gris o del negro al gris, era exactamente el mismo, pero la comunicación fue diferente.
claro. Y eso hizo que El propio parque, ¿no? Y lo que se iba a llevar a cabo en términos de conservación pasaba a ser producción a la vez. el regalo, que ellos veían como un regalo envenenado o inútil, de repente el regalo ya tenía sentido y decían, vale, ya me interesa el regalo. ¿Qué es lo primero que pasa? Los alcaldes de alrededor de esa región, porque son 10 municipios, es una región gigantesca, empiezan a decir, yo quiero ser parte yo quiero el regalo. Claro. Vosotros que tenéis otra finca acá cerca de mi pueblo, yo quiero ser parte de eso y quiero que me deis acceso a la torta. Yo quiero un pedazo de la torta. Antes, ahora sí. Claro, porque antes no lo veían como una torta, lo veían como un inconveniente. Sí. De repente ellos ven que Pellegrini, que es el pueblo que tenía acceso a la torta, dice, yo también quiero ser como ellos. Y nosotros le decíamos, es que nosotros también tenemos un pedazo de torta al lado tuyo. Nosotros te damos acceso con nuestras tierras. Y si trabajamos juntos, lo podemos hacer público y lo vamos a donar al Estado. Ah, wow, lo van a donar. Y ahí empiezan a decir, no, por favor, no se vayan, queremos que ustedes sigan ahí. No, pero nosotros queremos donarlo. La provincia entra, el gobierno de Corrientes, que antes literalmente nos quería expulsar de la región por ser subversivos, empieza a decir, ah, bueno, con esta gente se puede hablar. Porque ya hablan de producción, no son ambientalistas fanáticos. Claro. Y nuestra agenda era exactamente la misma, pero cambiábamos como lo decíamos. Se crea un ministerio de turismo, donde no había, en la provincia, para manejar la reserva, para manejar el producto, porque ya es un producto. Claro. Hay un cambio de gobierno en Argentina y el nuevo ministro de Turismo que entra con Macri ve y verá como un modelo y de repente empieza a hablar de producción de naturaleza y de crear un gran corredor en el norte conectando parques. Nosotros conseguimos crear un parque nuevo en otra provincia, en Chaco, porque lo vendemos como producción de naturaleza. Claro. Hacemos otro parque en Patagonia y desde el principio se habla de destino. Claro, entonces Argentina de repente tiene la posibilidad de aumentar de algún modo su producción a través de la conservación, crear en ese sentido una riqueza, ¿no? Exactamente. Es lo que interesa. Y cosas que nosotros hacíamos que ya iban más allá de hacer el parque, que era traer de vuelta fauna, o sea, reintroducir fauna, restaurar fauna, aparece como restaurar un espectáculo, productos. Claro. Que al final es lo que van a escuchar, ¿no? Se tiene que casar de esa forma, ¿no? Esas ideas, sí. El resumen es que nosotros seguimos haciendo lo mismo, pero al comunicarlo de otra manera, de repente tenemos acceso a los que cortan el bacalao. Buenísimo. Eso literalmente me permite a mí estar dando una presentación de PowerPoint al presidente argentino, o sea, que viene a ver nuestro trabajo y estar hablando con él. Él está sentado en un sillón relajadamente en un fin de semana, o sea, no es algo formal, y yo le estoy contando esta historia. Y yo hablo de producción de naturaleza como una historia de innovación argentina. Yo lo pongo en el idioma que a él le interesa, es empresario. ¿Cómo definiría el término de producción de naturaleza? La producción de naturaleza en este caso es hacer que las áreas protegidas, bien sean públicas o privadas o da igual la propiedad, puedan albergar, sí albergan ecosistemas completos que incluyen paisajes naturales bellos y especies de fauna que son fáciles de ver, o sea que la gente puede ver con facilidad. A partir de ese momento lo que tienes es un espectáculo, tienes un producto. Claro. Eso se conecta con una demanda creciente por parte de un mercado urbano creciente global para que la gente vaya a disfrutar ese producto de manera no extractiva, o sea, ir a verlo. Sí. Eso permite que haya una transferencia de recursos de áreas urbanas a áreas rurales que en general están cortas de recursos, genera una dinamización económica a partir del sector terciario y hace que las comunidades rurales que antes la verdad se estaban quedando sin soluciones económicas y perdiendo gente, se sientan que tienen nuevas oportunidades y de repente ven esas áreas protegidas que antes eran como un costo, lo empiezan a ver como un beneficio y tienes un círculo virtuoso. Esa es la lógica. Y crea esa marca de identidad, ¿no? En las poblaciones del área. Esto, al comunicar las áreas protegidas y la naturaleza como un gran valor, más allá del efecto económico que tienes, en general lo que tiendes es a revalorizar el territorio y la identidad de la gente.
sobre todo si esto lo conectas con cultura local, eso es muy importante. No es únicamente que en la marca esté la naturaleza, sino que también están los pueblos, la cultura, porque el mismo tipo de cliente que quiere ver jaguares o tigres o lobos, le gusta ver gastronomía local, pueblos antiguos y cultura gaucha, por ejemplo. Y eso forma parte también de la propia producción, ¿no? Lo que estamos hablando acá es de experiencias, y experiencias auténticas que sean diferentes a la experiencia global, urbana, dícese Starbucks o McDonald's. Claro. Entonces el mismo tipo de cliente quiere ver indígenas del Amazonas y jaguares. Claro, y más ahora que hay este proceso de homogenización, ¿no? De algún modo estas zonas rurales pueden tener aún el origen, ¿no? La marca de origen, ¿no? En ese sentido, que quizá con toda esta homogenización, ahora que hablabas pues, de marcas tan conocidas, que están por todo el mundo, ¿no? Al fin y al cabo se pierden las diferencias y quizá a través de estas zonas más rurales o de estos parques naturales junto con sus localidades ayudan también a mantener un poco la identidad del país, lo cual también forma parte de esa producción. Eso es. Bello, ¿no? Sí. Estás metiendo en un mismo paquete de soluciones temas de ambiente con temas de desarrollo rural y de mantener otro problema del cual se habla menos, que es la pérdida de diversidad cultural. Si estos pueblos se quedan sin gente, se están perdiendo valores culturales. Totalmente. Y además suelen coincidir, o sea, los lugares que están más ricos en diversidad suelen mantener culturas diferentes a la cultura global. Y si pierdes la diversidad natural, en general estás perdiendo también la diversidad cultural. Claro. Sí, es cierto. ¿En qué proyectos se ha llevado a cabo este gran motor económico? Mira, como un poco para resumirte como la historia, o sea, nosotros llegamos un poco a este efecto de eureka en Iberá, porque teníamos un problema del cual teníamos que encontrar una solución, que es que nos iban a echar de ahí, literalmente. Pero no es que nosotros descubrimos ahí la rueda, o sea, de repente yo me permite conectarme con la experiencia de Costa Rica, que yo lo había hecho a una escala más grande, y durante estos años de trabajo, precisamente como íbamos a ver lo que hacían otras organizaciones, encontramos que otras organizaciones y otros países estaban haciendo exactamente lo mismo. Más allá de Costa Rica, como ejemplo claro, que es un país que ha creado una identidad nacional alrededor de los parques y la naturaleza y el turismo, literalmente una identidad, o sea, que nadie le toque los parques nacionales a los costarricenses, para ellos es tan sagrado como la democracia o la ausencia de ejército, son sus tres pilares. El propio Estados Unidos tiene una identidad patriótica muy fuerte alrededor de los parques nacionales. Quizá lo que faltaba era el concepto, ¿no?, de producción de naturaleza. Ahí hubo un truco idiomático. Claro. Juntar dos palabras que parecen contrapuestas, que son naturaleza y producción. Claro. Y que en portugués, ahí está la clave. En portugués funciona muy bien, y ya luego te hablo de Brasil, y en francés estoy seguro que funciona, pero por ejemplo en inglés no lo puedes traducir. Fíjate, nosotros estamos trabajando en la traducción al inglés del libro de producción de naturaleza, y no hay manera de traducir al inglés. Nature production significa algo completamente diferente. Claro, supongo que production tiene que ver con fábricas, tiene que ver con componentes. Estaba pensando en energía fósil o algo así. Como industrial, suena a engranajes y a máquinas. En cambio, producir en español tiene que ver con trabajar. Claro. Con generar. Sí. Entonces, es mucho menos. El truco funciona bien. Entonces, lo que nosotros podemos atribuirnos es el truco idiomático. Ya entiendo. El concepto estaba dando vueltas por el mundo y mucha gente lo estaba aplicando. Ya entiendo. Y los otros que luego vimos que lo estaban aplicando a una manera hiperprofesional son los países de África del Sur. O sea, Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zimbabue, estaban a 20 o 30 años por delante de nosotros. Lo que pasa es que nunca le habían puesto un nombre tan sexy. Claro. Y para ellos era normal, o sea, que los ecosistemas naturales fueran parte de su producción, era tan normal como respirar. Sí, además, son zonas conocidas ya dentro de lo que es el turismo. Eso. Pero para los africanos, la fauna
es como las catedrales para los europeos, es algo completamente Exacto. inherente a su identidad. En Exacto. cambio, para los europeos, que luego hemos ido colonizando el resto del mundo, la fauna era algo de segunda. O sea, los europeos Sí. nos distinguimos por dominar lo salvaje, no por nutrirnos de lo salvaje. ¿Qué sucedió para que hicieras de algún modo el salto entre tu trabajo en Sudamérica a llegar a Europa y replantearte esa idea aquí? Yo creo que hay un momento de mi carrera o de mi devenir personal donde siento que hemos tenido mucho éxito en Argentina con este truco, digamos, con este enfoque. Veo que lo están usando otros en África fundamentalmente. Con mi familia pasamos un año en África entero precisamente aprendiendo de cómo ellos trabajan. Está el modelo norteamericano con una tradición enorme. Y ahí empiezo a preguntarme, oye, ¿y esto no podría aplicarse a Europa? Porque Europa no lo está haciendo. Y ahí empiezo a juntar datos de Europa, que no mucha gente sabe. ¿En qué año fue esto, más o menos? Es un proceso que probablemente pasa en el año 2017. A la vuelta de África y ya viendo que además a nivel personal los objetivos de Iberia estaban casi todos cumplidos. Era como que, bueno, era el momento de empezar otro ciclo. Entonces, ¿dónde empezamos otro ciclo? Como profesional, pero también como familia. Habiendo tenido la oportunidad de haber pasado un año en África. Y ahí empiezan a juntarse datos de Europa, que como te digo, mucha gente no sabe. Lo primero es que Europa está recuperando fauna grande a una escala brutal. O sea, ¿sí? Las especies de fauna grande en Europa se están recuperando. Los números van para arriba, no van para abajo. ¿Ah? Te lo resumo, Europa tiene más lobos y más osos de los que tenía antes, tiene mucho más ciervos, los castores que estaban prácticamente extinguidos hay cientos de miles, los bisontes que quedaban 12, ahora hay probablemente 5.000. ¡Qué visión más positiva! Águilas que se habían extinguido de Inglaterra ahora han vuelto. O sea, el continente precisamente por este proceso de abandono rural, claro. se habla de que se abandona 1 millón de hectáreas por año en Europa. O sea, que pasan de la producción primaria a la dejamos ahí. Eso significa los bosques crecen. Europa tiene más bosque ahora que hace 30 años. Eso también poca gente lo sabe. Europa y Norteamérica están ganando en cobertura boscosa, no están perdiendo. Mientras otros continentes están perdiendo. Claro. En Europa se está dando, y en ese momento yo lo pensaba, se estaba dando un proceso de renaturalización por sí solo. Obviamente tiene que ver con la Unión Europea, tiene que ver con procesos sociales de abandono rural, pero también con la Red Natura 2000, con leyes, con aparatos administrativos. O sea, Europa estaba produciendo naturaleza de una manera efectiva. Hay otro tipo de problemas. Luego hay especies más pequeñas que desaparecen o las especies asociadas a ecosistemas agrícolas que desaparecen, pero en general los bosques y las especies asociadas estaban recuperándose. Pero Europa no estaba aprovechando eso. Claro. No lo estaba convirtiendo en un producto. ¿Por qué? Porque le llamamos conservación. Estaba completamente separado. En Europa eso está dentro de una narrativa de conservación y de pérdida y hay que seguir cuidando porque perdemos todo y el fin del mundo. Exacto, sí, de mantener por mantener, ¿no? Sí, y eso lo manejan las instituciones de conservación y no lo manejan las instituciones de producción. Claro. Por esa misma dicotomía del principio. La otra cosa es, hay un problema de abandono rural, que es grave, o sea, de pérdida, que no le afecta a toda Europa, pero hay un país dentro de eso que destaca particularmente, y es España. Lo estaba imaginando. De repente yo como español, con contactos con España y con relaciones familiares y profesionales con España, empiezo a ver que y no solo eso, sino que España dentro de Europa tiene la mejor fauna. O sea, de Europa occidental, de calle, y podemos competir, y luego ya depende de detalles, con países como Rumanía o Eslovenia, pero de Europa occidental España tiene la mejor fauna con diferencia. Te hablo de buitres, de lobos, de linces, de osos, de los bichos llamativos, los grandes. Los que los que se observan, ¿no? En ese sentido.
En los que turismo. emocionan a la sociedad en general y que se pueden convertir en productos. Es Claro. difícil convertir en producto un caracol de río endémico, ¿no? Es complicado. España tiene un problema de abandono rural, tiene una ventaja que es, tiene fauna, tiene espacio, precisamente por abandono rural, o sea, tiene áreas con muy poca densidad de población, un país con mayor extensión de red Natura de Europa, o sea, es el que ha dedicado más, de una decisión autónoma política, ha dedicado mayor extensión de su país a una red de protección europea. Tiene buenos profesionales en manejo de fauna y luego lo que tiene es una marca turística que es una de las más potentes del mundo, que es la marca España, con 83 millones de visitantes. En ese momento me empiezan a llegar datos como que el índice, el World Economic Forum, no sé qué, dice que España es el número 1 en competitividad de turismo del mundo. O sea, si hay algo en lo que somos los mejores del mundo, es en turismo. Una de las pocas cosas en las que somos los mejores del mundo. Yo siempre digo, turismo o en fútbol. Sí. Y probablemente en gastronomía, en restaurantes de punta. Y estoy pensando que eso ya es muy bueno, ¿no? Porque de cara a la producción de naturaleza, porque ya España se tiene como un destino, ¿no? Turístico, claro. Y se puede aprovechar en ese sentido. Totalmente, o sea, si uno quiere, yo qué sé, promocionar Madagascar es súper complicado, no tiene infraestructura, no tiene carreteras, no sabe cómo hacerlo. Nosotros en Corrientes, en Iberat, tuvimos que empezar de cero. No sabían, la gente local no sabía cómo atender a los turistas, eran gente entrenada en manejar vacas. Claro. La mente de un gaucho es completamente diferente a la mente de un camarero que sabe cómo atender a un visitante. Claro. Esa transición en España no es necesaria. O sea, de hecho, existe una industria de turismo rural muy potente en los lugares, pero ese turismo rural te vende gastronomía, te vende historia, te vende cultura y en algunos casos paisaje, pero prácticamente no sabe cómo vender fauna. Eso es cierto. ¿Y en qué zona específica observas que puede funcionar? Bueno, ya dentro de ese contexto y decidiendo, como profesional y como familia, vamos a probar a ver si podemos aplicar estas ideas que además son del hemisferio sur. Y me gusta eso de decir, bueno, vamos a ver si el hemisferio sur enseña un poco al norte, en vez de lo contrario, porque como pensamos que los del norte somos listos y los del sur son tontos. Y ahora de repente teníamos aquí una mina de explotación preciosa y no habíamos sido capaces de saber encontrarla. Tú lo has dicho, una mina de explotación abandonada. La imagen, la metáfora es como si alguien viviera en una catedral gótica abandonada y vivir adentro con los cerdos y la basura dentro y quejándose de que su casa tiene goteras porque es muy antigua. Y dices, oye, pero si es una catedral gótica, ¿por qué no la restauras, la cuidas y vives cobrando de que la gente venga a tu casa? En vez de quejarte de que tu casa es muy antigua y que quieres tener una casa de ladrillos nueva, si es una catedral gótica. Bueno, pues ese es el concepto. Y dentro de España, y digo, bueno, a ver dónde se puede hacer eso. Vamos a mirarlo con calma, sabiendo que está la cordillera Cantábrica, con un potencial enorme, Pirineos no lo conozco bien, pero está ahí, pero también pienso, hay mucha gente, está Extremadura, está Sierra Morena, que es un potencial enorme, pero Sierra Morena son todo grandes propiedades más o menos cerradas. Y bueno, vuelvo a Valencia, que es mi tierra, y yo conocía la Tinensa de Benifasá, el norte de Castellón, como un lugar con potencial, conocía el maestrazgo turolense de haber ido de pequeño, y la parte que no conocía es la parte que tú conoces, que es la parte catalana. No la conocía. Y resulta que en ese momento también se da la casualidad de que yo había terminado un libro que se llamaba Producción de Naturaleza, que es un tocho de 500 páginas sobre cómo hacer esa producción, o sea, cómo hacer conservación, pero efectiva. Y alguien del lado catalán me contacta diciendo, ¿no podrías venir a dar una charla al Parque Natural Sports sobre esto? Voy y le digo, sí, voy a dar una charla, porque de hecho estoy en España, no estoy en Argentina. Pero antes me gustaría conocer el parque para poder contextualizar lo que vaya a decir, para no contar solo batallitas de Argentina y otros países sin poder aplicarlo al contexto local. Veo el Parque de Sports, que está pegado a Castellón, y veo que tiene
un nivelazo, digamos, tiene un nivel alto para Europa, tiene un potencial literalmente de parque nacional. Y ahí también me entiendo bien con ellos y ahí empiezo a darme cuenta que esa región, que nadie la veía como tal, excepto la gente local, que se identifican con la región y se sienten que comparten la región, pero nunca lo habían dicho, siempre lo habían dicho con la voz pequeña, porque se sienten marginales, cada uno es marginal en su comunidad autónoma y en su provincia, pero se sienten cercanos al de al lado, que de repente había un ente ahí que nadie estaba creando una marca, nadie lo estaba comercializando bien, que ahí a partir de eso, cuando lo empiezas a mirar, dices, wow, son más de 500.000 de hectáreas, áreas con 3 habitantes por kilómetro cuadrado, que eso es Namibia. En total son 40.000 personas, estamos hablando de entre 7 y 8 habitantes por kilómetro cuadrado, es poca gente. Unos pueblos absolutamente preciosos, y ahí es donde para mí sale el producto europeo. Es, bueno, no podemos competir en primera con fauna, con Norteamérica o con Sudamérica o con eso, pero si yo agarro las cabras monteses y los buitres que tenemos aquí, los paisajes de aquí con esos pueblos hermosos, ahí tenemos un producto diferencial. Sí. Un producto claro. Diferencial. Y la otra cosa que descubrí es que habían funcionarios públicos muy buenos, que muy poca gente habla de eso. La gente echa peste del gobierno todo el tiempo, pero hay estamentos de gobierno donde hay inútiles y hay otros donde tienes gente muy buena. Y me encontré con gente muy buena en el tema de medio ambiente, que además tenía ganas de trabajar de una manera diferente, que estaban ya cansados de seguir comunicando lo mismo porque sentían que estaban perdiendo, que no conectaban con la sociedad. Entonces, se encontró que había ayuda por parte del gobierno y sobre todo de este servicio público, ¿no? De esos trabajadores públicos. Encontré personas claves. No es que de repente hubieran presupuestos o dinero destinado a eso. Pero si tú tienes gente que conoce muy bien la administración pública, que tiene muchos años de experiencia y con los que compartes una visión, eso nunca lo tuvimos en Argentina. Eso es mucho más complicado de encontrar en Sudamérica. O sea, porque aquí los gobiernos tienen mucha fuerza y mucho peso, mucho más que en los países en desarrollo. Si tú consigues tener aliados dentro del aparato burocrático gubernamental, por más de que no tengan dinero asignado, ellos te van a ayudar y tú puedes colaborar desde fuera con ellos a usar los recursos públicos que están, y siempre hay, que en general están bloqueados, son lentos, en una dirección común. Entiendo. Sin llegar a acuerdos formales entre comunidades autónomas, trabajando de manera informal. Ya entiendo, sí, no es necesario. Porque forma parte de la misma mentalidad, del mismo objetivo, al fin y al cabo. Claro, al final la clave aquí, y tú como periodista lo vas a entender, es crear una visión común. O sea, en vez de articular una iniciativa a partir del dinero y de los recursos económicos, que es como en general uno siempre piensa acá en España, es dónde hay dinero y voy a trabajar a partir del dinero, crear una visión compartida y esperar que esa visión acabara atrayendo los recursos, en vez de primero empezar por los recursos y luego forzar una visión a partir de los recursos. Es primero tener claro qué es lo que queremos y luego decir, bueno, si lo tenemos claro y la historia es buena, los recursos van a llegar. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de las tres reinas? Cuando hablamos del área de los tres reinos, que además, de hecho, formalmente le llamamos Maestrazgo Sports, y esto es deliberado, porque si hablamos de los tres reinos, alguien va a salir diciendo que Cataluña no es un reino, que es un principado, y empezamos con las peleas. Vale. Formalmente, esto es Maestrazgo Sports. Informalmente, mucha gente lo llama los tres reinos, y así, porque es más fácil, es más intuitivo. Y en inglés, estamos hablando de The Three Kingdoms. Porque si tú quieres que esto funcione, tienes que crear un producto global. O sea, que compita internacionalmente. No pensar únicamente en tu clientela nacional o autonómica. Claro, si le llamas Maestrazgo Sports en América, por ejemplo, no lo van a poder ni siquiera pronunciar. Tú lo has dicho, es
impronunciable y nunca lo van a recordar. En cambio, yo he estado hablando con gente de Estados Unidos y de diferentes lugares de Europa, de The Three Kingdoms, y dicen, I love it. Le explicas el concepto y le dices el nombre y dicen, wow, lo entiendo. Pueblos maravillosos rodeados de naturaleza. Y suena a magia, a Edad Media, suena a Europa. Maestrazgo Sports en realidad es una región de más de 500.000 de hectáreas, compartida por 3 comunidades autónomas, donde hay una unidad ecológica y cultural muy fuerte. O sea, comparten un paisaje de montaña mediterráneo, más bien seco, un poquito más húmedo hacia el Mediterráneo, hacia el mar, pero ese bloque paisajísticamente es coherente. Pero lo más interesante es que culturalmente ellos se sienten que comparten un territorio. O sea, hablas con alguien de Pitarque o Villarluengo en el maestrazgo turolense y le dices que estás pensando en promover esta región junto con la gente de Horta de Sant Joan, de Morella y de Vallibona en la Tinensa, y dicen, sí, claro, nosotros somos parte de esa región. Y incluso con la situación delicada que hay con Cataluña, lo hablas con los catalanes, tanto de la zona como la gente de Barcelona, de gobierno, y dicen, sí, entiendo que es parte de una unidad, y a nosotros, incluso con gente de gobierno, como agencia de gobierno, entiendo que nos fortalece ser parte de algo más grande. Claro, independientemente de las autonomías. Claro, es un área que se une por identificación, ¿no? Por ecología y por cultura. Claro. Y otra vez volvemos a romper esas separaciones. Y ahí miras la historia y ves que la historia es fascinante, están los templarios, hombre, claramente estamos hablando de la corona de Aragón, son 3 reinos pero una corona, claro. Entonces eso las une. Tienes los maquis después de la guerra civil, tienes las guerras carlistas que fueron particularmente fuertes ahí, y luego te empiezan a aparecer joyas como que Picasso estuvo en Horta de joven. Entonces lo que tienes es un lienzo muy grande, lleno de personajes y de historias donde lo natural y lo cultural se unen perfectamente. Y ahí tiene mucha fuerza, por ejemplo, la cabra montés como símbolo. La cabra montés es el oso panda de la región, porque representa el territorio, es la especie más carismática, es abundante y es un animal de montaña, y además es un animal endémico, o sea, solo vive en la península ibérica. Claro. Y los buitres por el aire. Es la mezcla de... Visualmente tú lo que tienes son montañas, castillos templarios, cabras monteses, buitres por el aire y masías de piedra metidas en el paisaje de gente súper resistente que supo generar economías a partir de condiciones muy, muy duras. Claro, es un marco cultural bellísimo, ¿no? De alguna forma, estéticamente es casi romántico, ¿no? Hay algo de magia y de romanticismo, sí. Pero que además conecta con gente de fuera de la región, y eso también es muy importante. ¿Y cuál sería ese primer paso, ¿no? Como para empezar el proyecto y decir, quiero fortalecer estas áreas protegidas, quiero recuperar esa fauna silvestre, ayudar a las comunidades? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo se empieza? El primer paso es lo que estamos haciendo ahora, que es fundamentalmente crear el lienzo, crear la marca, crear el destino. O sea, comunicar de manera, llámalo profesional y moderna, una región que ningún gobierno puede comunicar porque cada uno se queda en sus fronteras administrativas. Y que en general cuando las comunidades autónomas lo comunican su parte, mezclada con otras partes de la comunidad autónoma, y los que lo están comunicando también activamente son las comarcas y los municipios, pero cada uno cuenta su parte. Entonces el primer paso es crear la narrativa, el marco como esta pantalla, sí. Compartido, y que ese marco del principio incluya cultura, historia, áreas protegidas como áreas productivas, no como un coñazo que nadie quiere, y la fauna como un gran valor más allá del uso cinegético
y a partir del uso de nuestro activo. Que esto no impide que siga habiendo caza, que siga habiendo ganadería. Entonces, lo primero es crear ese espacio narrativo. Y lo que estamos haciendo ahora, usando redes sociales y vídeos cortos, que son herramientas de comunicación que hoy en día se pueden usar con un impacto enorme. Entonces, al final, no es que haya trabajadores o voluntarios trabajando directamente para el proyecto, sino que son los propios pueblos, ¿no? Bueno, el territorio en sí, ¿no? Es como si todo el territorio estuviera trabajando conjuntamente para crear esa producción. Exactamente. De hecho, la campaña de comunicación y lo que lo hace diferente a las campañas de comunicación de otras ONGs, la campaña de comunicación, y eso lo hace rara y la tengo que explicar a mis compañeros del mundo de las ONGs, nosotros no estamos contando una historia sobre esta es la fundación X que hace tal cosa. La historia es sobre el territorio. Este es el territorio y esto es lo que tiene el territorio de bueno. Y nosotros, el equipo, estamos en segundo plano, no hablamos de nosotros. El nosotros es el territorio, no el nosotros, Fundación Global Nature o nosotros conservacionistas. Entonces, si tú miras nuestros productos de comunicación, el único logo que tiene es Maestrazgo Sports. No ponemos logo institucional. Es cierto. Y eso lo aprendimos, y esto nos lleva al principio de la entrevista, lo aprendí yo de Douglas Tompkins, empresario, que como empresario y activista hippie de los 60s, me dijo: si tú quieres que una campaña de comunicación pública tenga éxito, no le pongas logo. Deja que el mensaje sea puro y que el mensajero no tape al mensaje. Entonces, en esta primera fase, nosotros lo que estamos es creando un sentido de nosotros, donde nosotros es el territorio y donde la historia y el producto es lo que otros están haciendo, no es lo que nosotros estamos haciendo, es nosotros como territorio estamos haciendo. Y es valorar los castillos, es valorar los santuarios, es valorar las áreas protegidas que hace el gobierno, es valorar lo que hacen los emprendedores privados, es romper totalmente la barrera entre naturaleza y cultura, entre gobierno y sector privado, entre municipios. Eso es lo que estamos haciendo ahora, crear un nosotros y además siempre con un mensaje inspirador de este lugar es maravilloso. En vez del lenguaje de la España vacía de nos estamos quedando sin gente, por favor, dame una ayudita. Claro, que parece como mendigando, ¿no? Desde las zonas vacías hacia las zonas urbanas, y no es así, al contrario, ¿no? Son espacios ricos. De hecho, yo creo que son los espacios más ricos en que puede existir en comparación a una zona urbana donde más allá de humanos no encuentras demasiado. Y son espacios muy pobres en unas cosas, pero muy ricos en otras. Claro. Y eso es lo que queríamos mostrar en nuestro vídeo de la España vacía, que lo vieron más de 200.000 personas. Era un señor del pueblo, el que habla es de uno de los pueblos, diciendo, no, este chico de la ciudad está equivocado. Lo que él llama la España vacía, para mí la España llena. Claro. Como la España llena, es una España vacía, de silencios, de encuentros auténticos, de autenticidad, de naturaleza, y lo que ellos llaman España vacía es la España llena. Nosotros tenemos un montón de cosas. Claro. Todo depende de cómo veas el vaso. Entonces nosotros lo que queremos es comunicar el vaso medio lleno. Claro. Y hay otros comunicando lo otro. Pero si yo quiero que la gente venga a consumir mi vaso y traer clientes, tengo que decir lo que hay lleno, no lo que hay vacío. Pues si no, no van a venir. ¿Y qué turista espera encontrar en el Maestrazgo Sports? O sea, en este momento la zona, como es España tiene molt de turismo, ya hay gente haciendo turismo rural. Lo que queremos es que venga, por ejemplo, un turismo internacional más fuerte, que la misma gente española que está viniendo por un fin de semana se dé cuenta de que puede venir por 2 semanas. El mismo tipo de gente, pero en vez de pensar en una visita de fin de semana, que vengan 2 semanas. ¿Qué va a pasar ahora también con el coronavirus? Que el turismo interior va a aumentar, claramente. Entonces, que la gente, en vez de irse a Sudáfrica o irse a Namibia por 10 días, ¿por qué no se van a Maestrazgo Sports? Que está aquí y es bonito. Tipo de gente. Claro. Entonces, fortalecer el turismo nacional, que la región no es bien conocida nacionalmente,
Es mucho menos conocida que el Cantábrico, que Pirineos, y obviamente que las playas y que las grandes ciudades. Sí. Fortalecer el turismo nacional desde la gente que son mochileros y que no tienen particularmente mucho dinero, hasta un turismo de alto nivel internacional que acabe yendo a hoteles más caros, que los hay. Hay hoteles boutique, particularmente en la zona de Matarraña y de Cataluña, bastante potentes. Y que eso sí que a partir de ese momento es cuando está generando empleo. O sea, la idea no es nosotros generar empleo directo a través de nuestras contrataciones. Y no tenemos dinero para comprar muchas tierras. Lo que queremos es dinamizar los recursos que ya hay en la región Que y ya valorizarlos. existen. Sí, sí. Eso es. Sí, sí. Y a base de poner en lugar de moda que los gobiernos que tienen dinero y que van a tener menos dinero ahora porque se nos viene una crisis brutal, sí. Cuando decidan dónde poner el dinero, porque van a tener que tomar decisiones difíciles, que este lugar les salte. Bueno, vamos a invertir ahí porque ahí están pasando cosas. Claro, y aprovechando de que España siempre ha sido un lugar turístico, ¿no? Seguir manteniendo ese servicio, ¿no? De turismo, que no mueran, sí. Aprovechar el turismo que ya existe, lo cual también genera desafíos, porque eso también implica ordenarlo. Claro. Para que el producto no se acabe dañando por un exceso de uso. Entonces, al mismo tiempo que uno está pensando en promover, tiene que estar pensando en cómo ordenar eso. Pero si ya estás dentro de una visión donde naturaleza y cultura van de la mano, es mucho más fácil ordenar y prever. Si tu visión es meramente mercantil, acabas teniendo autobuses llegando como mogollón de gente a Horta de San Joan y te acaban destruyendo el pueblo. Sin tener control, claro. Por eso también es importante, ¿no?, que dentro de ese producto entre también la comunidad, ¿no? El valor de la comunidad para que se respete, ¿no?, también en esa parte, que no sea solo vamos a ver ese paisaje, sino es que es el paisaje con ese pueblo, con esa cultura, con esos animales y entra todo, ¿no?, dentro del pack. Claro, es que sin ese pack nos pasan dos cosas. No podemos competir, porque a nivel de naturaleza no podemos competir en primera. Yeah. Y segundo, perdemos un montón de recursos y aliados potenciales, que es el sector cultural. Sería una estupidez, literalmente. Sería una estupidez. Pero esa estupidez pasa a menudo, porque como la gente separamos ambas cosas y no nos damos cuenta de que las puedes juntar, repetimos esa estupidez una vez tras otra, porque o estás en el mundo de la naturaleza o estás en el mundo de la cultura. O en el otro. Es cierto, es cierto. Se me ocurren otros casos que suceden aquí en Cataluña. Y finalmente, y para conocer un poco más a nivel personal, ¿cómo ha sido la trayectoria, ¿no?, en el mundo de la conservación? Por su parte, ¿cómo ha sido con estragos? ¿Ha sido complicada? ¿Ha habido momentos más bellos que al final le equilibran el camino, o un poco a nivel personal? Y la verdad yo me siento a nivel personal súper afortunado. A ver, yo soy un chico de ciudad, de Valencia, que en algún momento tenía la curiosidad hasta donde recuerdo siempre quise ser biólogo, pero yo no sabía muy bien qué hacía un biólogo en eso. Yo lo que quería era trabajar con bichos, porque había visto los programas de Fray Rodríguez de la Fuente, y porque tengo un hermano 10 años mayor que es biólogo y que me lleva al campo. Entonces, de ahí surge una vocación. Si alguien me hubiera dicho cuando tenía, no sé, 10 o 15 años que esa vocación me iba a llevar a este recorrido, hubiera dicho, estás completamente loco, eso es imposible, porque me hubiera parecido demasiado bueno. En algún momento, sabiendo que quería ser biólogo, creo que también se me unió una curiosidad muy grande por entender el mundo y por viajar y por estar en otros sitios. Hay un tema casual y aleatorio, digamos, que es que me ofrece mi familia el último año de secundaria irme a Estados Unidos un año, aprender inglés. Y ahí se me mete el gusanillo de vivir afuera. O sea, no de viajar de turismo, sino de vivir afuera. De vivir en otros países. Entonces, incluso cuando estoy estudiando biología en Valencia, yo siento una tensión interna, donde hay un momento donde la carrera, que realmente no me emociona, porque no me parecía que estaba bien presentada, ¿no? Tenía otro tipo de preocupaciones, como irme de fiesta con los amigos, mi energía iba por otro lado,
en algún momento estoy dudando si dejar la carrera a medias y irme a conocer el mundo. Afortunadamente fui pragmático y conservador y terminé la carrera. Luego tuve la oportunidad, y también tengo suerte de tener mucha familia, de que un hermano me invita a Costa Rica a terminar la carrera. Y ahí realmente yo creo que realmente me enamoro de una profesión nueva que es la conservación, que no formaba parte de mi plan. En Costa Rica, que es un laboratorio mundial de conservación. Una sorpresa, ¿no? Descubro el trópico, que es una cosa súper potente a nivel de naturaleza, y descubro que ese país vive de eso. Tengo la oportunidad de estudiar un posgrado ahí, y ahí sí que me empiezo a reinventar como conservacionista, y empiezo a darme cuenta también que la conservación incluye una parte biológica, pero incluye otras partes mucho más grandes. Entonces mi cabeza se me abre y empiezo a leer y a estudiar mucho de ciencias sociales, pero mogollón. Entonces, toda esa parte de biólogo la mantengo porque aprendo biología de la conservación y disciplinas más clásicas, pero empiezo a aprender sobre gestión de conflictos, sobre organizaciones, sobre planificación y cuestiones que no aprendes en la universidad. Sigo viajando por el mundo, tengo la oportunidad, sin mucho dinero, pero me invento proyectos y consigo una cosa acá, otra allá, voy a Centroamérica, voy a Madagascar, y ahí sigo creciendo como profesional, y ahí sí que encuentro cada vez más clara la unión entre desarrollo local y biología, que era mi vocación inicial. Entonces, yo creo que tengo la oportunidad y la vocación de que mi cabeza se fuera ampliando y mi visión, y hasta llegar al punto que hemos empezado de tener la oportunidad de trabajar con una organización como Conservation Land Trust, que era un milagro porque es muy rara, muy pocas así, y de poner en práctica cosas que yo había leído, pero ya ponerlas en práctica con recursos y con un aparato detrás. Sale lo de producción de naturaleza, descubro África, y como familia tenemos la oportunidad ya con dos niñas y con una mujer argentina de pasar un año en África, y que es alucinante a nivel personal, pero también a nivel profesional, y luego eso acaba retornando a mi tierra. Entonces, siento que he tenido la oportunidad de ganarme la vida dignamente haciendo algo que me apasiona. Sí, parece una novela. Bueno, es una película. Sí. No, es fantástico conocer a alguien que puede dar también un poco de esa visión positiva, ¿no? del mundo de la conservación, que no siempre es fácil, y conocer a personas que a través de vivir el presente con objetivos, ¿no? Ha acabado consiguiendo muchas metas, ¿no? Y que aún estás ahí en el trabajando duramente, ¿no? En este caso aquí en España. No, y está bueno que por muchos años, espero. Sí. Por ejemplo, nosotros Maestrazgo Sports, Tres Reinos, nos planteamos 10 años. O sea, cuando uno empieza con algo de esto, sabe que es una carrera de fondo. Pero está bien que preguntes esto, Joana, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿y cómo? A mí me gustaría hacer lo mismo que tú. ¿Cómo se hace eso? Y muchas veces la respuesta es, mira, es complicado, y en general tienes que empezar trabajando sin cobrar. Y yo le acabo diciendo a la gente, las mejores cosas que me han pasado en la vida, o sea, ir a Madagascar, ir a Costa Rica, acabar trabajando en Argentina, es porque tomé decisiones que no eran por dinero. Claro. O sea, en todas ellas, pues, o sea, yo empecé a trabajar para Conservation Land Trust renunciando a un salario mejor en otro lugar, pero que me interesaba menos. Yo me fui a Madagascar invirtiendo mi dinero en un billete y trabajando de gratis. Yo me fui a Costa Rica porque dije, me voy a ir ahí a probar, y no porque estaba buscando un trabajo al terminar la carrera. Entonces, creo que si uno le apasiona mucho lo que hace y le pone energía, acaba siendo bueno en lo que hace y acaba ganándose la vida dignamente con eso. Lo mismo si haces música, que si haces poesía, que si haces biología. Pero luego en ese camino, claro, es fácil decir, oye, qué buena vida, qué buena vida tienes, sí, pero hay tantos los años donde uno se ha ido de su casa, donde ha vivido solo, donde no ha tenido prácticamente dinero, y no te quejas de eso. Quiero decir, claro. Muchísimas gracias, Ignacio, por esa visión. Bueno. Sí.
Agradezco muchísimo todo lo que hemos hablado. La verdad es que creo que es muy enriquecedor y puede dar muchísimas ideas a otras personas que quizás están planteando también esas mismas cuestiones. Y nada, muchísimas gracias por esta Bueno, entrevista. un placer, Joana. Espero que quede todo apañado y que le siga a la gente de alguna manera. Sí. Seguro que sí. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Ignacio. Bueno, un placer. Gracias a ti, Joana. Chao. Chao.